Si esto desaparece, tenemos que ser en ese punto no realista, pero contar con que es prácticamente inevitable venir a dar en esa cuestión. Bueno, pues desde luego lo que puede quedar si se hunde es lo que puede quedar si se hunden todas las formas de poder vigentes, Estado, capital y demás. Eso propiamente no se puede saber ni imaginar. Si uno se pone a imaginarlo, a formar, como solía decir antaño, utopías, no está de ninguna manera contribuyendo a la eficacia del no, sino al revés. Pero sin embargo, ya esto os convivo aquí esta noche, eso no excluye un cierto ejercicio de imaginación, en alguna manera, que venga acompañando al simple no, a la simple negación del gobierno tal como establecido. Cuando se hunde el Estado en cualquiera de sus formas, ¿qué hay? Cuando se hunda el capital, el dinero, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿qué hay? ¿Qué nos queda? Esta pregunta puedo arrojar a esto que solo aparentemente es un juego imaginativo. Conviene acostumbrarse para convencerse uno mismo de que el Estado no es necesario, no es ninguna necesidad, a imaginar formas de convivencia sin Estado. ¿Qué es lo que puede pasar entonces sin Estado? ¿Era tan necesario el Estado? Mirad que si se sigue tomando la Constitución estatal, el Estado, como algo necesario, está claro que ya el no pierde su sentido. Es, por tanto, tal vez útil tratar de imaginar formas de convivencia de la gente sin Estado, sin nada que se le parezca. Si se os dice, como hay que decir, no al dinero, si se hunde el capital con toda la organización que no solo se produce lo alto, sino que llena nuestras vidas, entonces, ¿qué? También aquí es por tanto tal vez decir un juego de imaginación, de imaginar cómo se puede no solo vivir, sino convivir sin dinero, en el sentido que muchas veces se ha empezado a intentar por algunos rincones. En ese sentido es en el que propongo la cuestión y vamos por tanto a entrar en ello. ¿Qué quiere decir sin Estado? El Estado es una noción relativamente moderna o progresada, pero desde luego una cosa sabéis, un Estado, para estar bien constituido, tiene que extenderse sobre un territorio relativamente vasto al que se unifica, al que se le determina con fronteras más o menos precisas, fronteras que están dispuestas a defenderse por el sacrificio de todas las juventudes que haga falta, si llega el caso, por ejemplo. Y contar, por tanto, al mismo tiempo que su territorio con una buena cantidad de hombres y mujeres, unos pocos millones por lo menos, que estén bien contados, eso sí. Por ejemplo, ¿qué sería del Estado español si no se supiera cuántos españoles hay? Si los españoles no estuvieran contados. La pretensión es, desde luego,
absurda por parte de ellos, pero es la pretensión que hay. Ellos pretenden que efectivamente todos esos millones que sois, que somos, se nos puede contar como un número exacto. Pues esta es una pretensión también que el Estado requiere. Entonces, si queremos negar el Estado, la necesidad del Estado, y pensar un poco en convivencia que no cuente con el Estado, tenemos desde luego reducir el ámbito a poco, a muy poco, reducir el ámbito un poco en el sentido que en tiempos se decía en la comuna antinacionalista zamorana, tanto como lo que puede recorrer a pie un hombre en un día, no más grande que eso, tanto como lo que puede recorrer un hombre en un día, es decir, más unos 100 kilómetros en un sentido y en el otro. O sea, algo como lo que solían medir en el antiguo régimen los partidos judiciales de España, por ejemplo, que tenían ese tamaño lo más. Ya sabéis que en el establecimiento de los estados actuales han quedado incluidos algunas cosas pequeñitas, pero naturalmente solo es como rinconcitos y adornos para el establecimiento de los grandes estados, propiamente dicho. La verdad que Liechtenstein o Mónaco, San Marino serían incluso más pequeños de lo que he dicho, pero naturalmente no cuentan por parte de la constitución estatal de una manera o de otra. Andorra o Luxemburgo sobre todo empiezan a ser demasiado grandes, ya comprendéis, puede que pudieran arreglarse, pero empiezan a ser un poco más grandes de lo que he dicho. No estoy mucha broma en toda esta limitación en la extensión, porque es importante, porque el Estado solo puede establecerse si consigue, en contra de la gran extensión, una unificación y unas fronteras bien firmes. Cuando la cosa es lo bastante pequeña, lo bastante insignificante, en el sentido que digo, entonces efectivamente ni la centralización, ni la unificación, ni las fronteras bien definidas tienen ninguna precisión ni ninguna necesidad. Así tendría que ser, y en cuanto a gente, pues lo mismo. ¿Cuánta gente podría ser la que conviviera en estas agrupaciones no estatales, más o menos ocasionales? Claro, muy poca, no cabe en una extensión así, es decir, lo bastantes para que cualquiera se conozcan más o menos como sucedía en las llamadas comarcas de la antigua organización de los territorios, ¿no? Que más o menos se conocía y estaba de luego abierta a cualquiera forasteros, pero bueno, que no hubiera una frontera firme, había una diferencia entre lugareños, forasteros. Os estoy sugiriendo imaginaciones, pseudoimaginaciones. Recordad que todo esto está dirigido a convencernos de que el Estado no hace falta para convivir, para llevar las cosas así. La principal objeción para estas formas de convivencia sumamente reducidas es naturalmente una que hay que corregir. Con ello se perdería las comunicaciones a larga distancia. Cuando intentéis imaginar convivencia sin Estado, lo primero que os saldrá será justamente esto, que os quiere hacer depender las ventajas de la comunicación a larga distancia de la Constitución estatal, de que haya Estado. Es mentira. Es perfectamente imaginable que uno mantenga los medios de comunicación a largo alcance sin necesidad de que haya estados ninguno. Basta que
el ferrocarril, por poner un ejemplo de cosa útil que habría que mantener, se mantenga en sus vías y en todo lo demás por la contribución de los trazos por los que el ferrocarril pasa, cosa que no es ni mucho menos difícil de organizar, que es mucho menos difícil que cualquiera de las organizaciones que actualmente padecéis por parte de los estados constituidos. No, que no. Los territorios pueden ser relativamente indefinidos, muy reducidos, muy pequeños, pero eso no implica para nada que queden arrinconados cada territorio, que queden aislados, como se dice, al contrario, es muy fácil. En un lugar verme al ferrocarril, con más cautela, se podría decir incluso la posibilidad de que un poco de aviación quedara disponible una vez conseguido eso, pero os lo digo sobre todo por lo siguiente, que es de orden más general. Estamos contra el progreso, contra el futuro, porque estamos sufriendo lo que quiere decir progreso. Si queréis sentirlo un poco más de cerca, nada más tenéis que leer, recordar, imaginaros lo que era el progreso del tiempo de mis abuelos o de mis bisabuelos. El progreso que trajo todos los adelantos, desde la vía férrea, el ferrocarril, que los romanos no habían sido capaces de inventar, hasta la bombilla de Edison, por poner un par de ejemplos de cosas útiles. Comparad con eso todo lo que ha venido detrás, todo este siglo y pico que nos hemos cargado y en que Estado y capital han seguido progresando. Nada comparable con las posibles utilidades de los chismes de los abuelos o bisabuelos. Han consistido en cosas que nadie ha pedido, progresos inútiles que simplemente se justifican porque el capital tiene necesidad de moverse y tiene por tanto que inventar más productos y más ventas de cosas inútiles para seguirse manteniendo. La advertencia, por tanto, que os guía es: si renunciáis al Estado, si estáis ya sintiendo cómo se puede convivir sin el Estado, hay que tener siempre esto en cuenta. Se trata de aprovechar todo lo bueno que pueda haber habido en el progreso. Os he sugerido un par de ejemplos, pero para que nadie os pueda echar enseguida cuando maldigáis y echéis abajo el Estado y las ideas de Estado y las consiguientes del Estado. No puede echar enseguida en cara. Entonces vamos a volver a la Edad Media, o peor todavía, a los tiempos de las cavernas. Todas imbecilidades que para mayores y para niños el poder se inventa respecto a los pasados. Es importante salir al frente de eso diciendo que tiene sentido. Del progreso, la invención de los inventos de chismes para el bien común. Se trata de aprovechar todo lo que se pueda, lo que se reconozca como bueno. Claro que esto es un poco difícil, porque ¿quién reconoce como bueno? ¿Quién es quien, como yo en este momento, está hablando del invento del ferrocarril de esa manera, en el sentido de la vía férrea sí, mucho mejor que las grandes calzadas romanas, o en el sentido de que el ferrocarril nos hace a todos libres y